Buen día compañeros, hoy les vamos a hablar sobre percepción. La percepción es un proceso mental por el que una persona capta el significado de los estímulos del mundo exterior e interior que percibimos mediante los sentidos. En la primera etapa del proceso del conocimiento es en el que se da una interacción entre las características del sujeto y del mundo. Permite conocer la realidad tal como es para adaptarse a ella y sobrevivir. Para estudiar las características de la percepción se ha de determinar primero si el contenido de la conciencia corresponde a una percepción, síntesis de las sensaciones de los sentidos, o si corresponde a una imagen elaborada por la imaginación, o un recuerdo, que es una percepción del pasado. En otras palabras, la tarea principal es de diferenciar entre percepción e imagen. Clasificación de los trastornos de la percepción. Los trastornos de la percepción se dividen en dos tipos o grupos, los cuales son la distorsión de percepción y los errores de percepción. Las distorsiones de la percepción son el conocimiento de un objeto real que se altera o sufre un cambio en su cualidad o estado físico. Las personas que distorsionan menos los objetos reales les dicen personas realistas, y las personas que distorsionan más los objetos reales se les conoce como los idealistas. Distorsiones de percepción casi siempre suceden por cambios involuntarios, por modificaciones involuntarias, como su cualidad, su físico o su forma. Tipos de modificación por la intensidad, una por aumento, que se conoce como la hiperestesia, y otro por disminución, que se conoce como la hipoestesia. Modificación de la cualidad. Esta se refiere a la distorsión de la perspectiva por una modificación de las sensaciones, especialmente en el color. Algunos de estos casos serían el amarillo, que se le dice saptopsia, verde cloropsia o rojo eritopsia. También las encontramos estas distorsiones en ciertas comidas, normalmente que saben a raro o han perdido el sabor habitual o no saben a nada. En las bebidas que saben distinto, como el agua, esta puede ser insípida para la mayoría o para algunos puede llegar a saber a gasolina. Claramente estas distorsiones se dan cuando la vía sensorial desde el receptor periférico hasta el área receptora del cerebro se altera por el efecto de sustancias químicas, los medicamentos o drogas, o por también procesos físicos, traumatismos, hipertermia, hipertensión intracraneal. También hablando de la modificación en la forma, estas distorsiones se han descrito como exclusividad en el campo visual y puede ser de dos tipos: la dismegalopsia por cambios en la forma de lo normal de los objetos vistos, y desintegración de la forma por la alteración de la capacidad para organizar la percepción en una totalidad. También hablamos de la modificación del componente afectivo. Esta percepción se produce en el sujeto que la capta, un efecto cuya cualidad depende de la interacción entre las características del objeto y la manera de ser de la persona. En toda percepción hay dos reacciones afectivas básicas: la extrañeza y la familiaridad. Algo que nos produce un afecto de extrañeza si es novedoso, o una sensación de familiaridad si es muy conocido. En algunas enfermedades mentales o situaciones psicológicas, especialmente estos dos afectos básicos de la percepción se pueden alterar. Un objeto familiar puede producir un afecto de extrañeza y uno extraño puede producir un afecto de familiaridad. El primero se da en alguna depresión graves y en la esquizofrenia, y el segundo es propio de las fases maníacas y puede darse también por efecto de drogas euforizantes, en este caso las estimulantes. Los errores perceptivos son percepciones en las que el sujeto añade una parte importante a lo percibido y esto se considera irreal. Existen tres tipos de errores perceptivos. Están las ilusiones, las alucinaciones y las pseudoalucinaciones. Bueno, las ilusiones se dan cuando el sujeto, a través de sus sentidos, añade imágenes mentales de realidades percibidas en el pasado y guardadas en su memoria. Esto da origen a una falsa percepción. Se dice que hay diferentes causas de ilusiones, pero la más frecuente es a la que se ve en la que el sujeto no ha captado sensorialmente una realidad suficiente para conocer lo percibido y trata de completar la percepción
con imágenes recordadas de una realidad que ya había percibido. Entonces hablamos de la inatención, que consiste en que la falta de la atención, valga la redundancia, disminuye la cantidad de información sensorial que se capta. Esto obliga al sujeto a completar la percepción con datos de su propia experiencia. Las paraeidólicas, el error perceptivo se produce porque la fantasía del sujeto añade imágenes mentales a la realidad que está captando por los sentidos. Se dice que es cuando vemos animales en las nubes o cuando vemos caras en las manchas de una pared. Las ilusiones catatímicas o afectivas son producidas por la emocionalidad intensa en el sujeto. Un ejemplo claro es cuando la madre ve o más alto o más guapo su hijo, así hayan más altos y más guapos que él. Otro es cuando alguien odia a una persona y la percibe como diabólica. En estas ilusiones hace que el sujeto le preste atención a unos estímulos más que a otros. Por eso dicen que muchas veces la emocionalidad negativa y positiva pues intercede en estas ilusiones. Alucinaciones. Clark Jasper las define como una percepción falsa que tiene lugar a la vez en percepciones verdaderas. Dice que el sujeto que alucina percibe algo que no existe y por esto tiene la convicción interna de la existencia real de un objeto inexistente. Características de las alucinaciones. Las alucinaciones son materiales, son claramente delimitadas, son constantes e independientes de la voluntad, son elementos sensoriales, tienen la frescura del aquí, de la actualidad y de lo que se está viviendo. Y la alucinación supone siempre que es alguien que padece una enfermedad, puede ser esquizofrenia, psicosis por drogas, pero también se da en sujetos sanos, los cuales inicia al principio del sueño o al final del sueño. Es fácil confundir las alucinaciones con interpretaciones delirantes. Los juicios delirantes son falsos, elaborados a partir de percepciones exactas. Las alucinaciones más frecuentes son las visuales y las auditivas, pero también se pueden gustativas, olfativas o propioceptivas. La variedad temática son sensoriales simples, que son con ruidos, relámpagos o sensaciones táctiles, o escenas de alucinaciones completas mezcladas por varios sentidos para producir conversaciones o paisajes. Las pseudoalucinaciones. Las pseudoalucinaciones son alucinaciones que el sujeto percibe pero en la cabeza. Estas tienen todas las características de las alucinaciones, menos que se proyectan a nivel externo.